Bueno, y seguimos hablando de la economía en nuestro país, economía argentina. Estamos con Julián Sicari, periodista de Ámbito. Bueno, hoy leíamos tu nota en Ámbito que habla de los 8 factores que van a complicar la economía del 2019 y arrancás con un parangón de una situación médica extrema. Sí, sí. Lo que pasa es que estas últimas 2 semanas parece que se vive un clima de jolgorio de alguna manera porque baja el riesgo país, están teniendo dificultades incluso para dominar el dólar, pero porque está bajando mucho, las tasas de inflación son un poco más bajas de la del mes pasado, entonces parece como que la economía de a poco empieza a funcionar. Y la verdad que ese clima que se está instalando es falso, porque la situación es extremadamente grave. Estamos realmente al borde de una catástrofe total. Yo, en la nota que vos comentabas, la situación que señalaba es la siguiente, porque hay que entender que el principal y prácticamente el único objetivo económico que tiene el gobierno este año, el único que tiene, es simplemente que no explote todo. No hay un segundo objetivo, o sea, no hay en el horizonte un objetivo de mejora del consumo, de los salarios, de la inversión, del empleo. Eso no está. Yo lo señalaba con la siguiente metáfora. Cuando un médico le tiene que amputar la pierna a un paciente, no, ese médico no está pensando que el paciente no va a volver a caminar normalmente ni a correr. Eso lo da por hecho. Lo que de verdad le preocupa es está luchando para ver si le puede salvar la vida al paciente. Bueno, el gobierno, cuando tiene las tasas en los niveles astronómicos que tiene, no está pensando, diciendo, bueno, yo sé que con estas tasas van a quebrar miles de empresas, va a aumentar el desempleo, la pobreza. Eso no le preocupa, eso ya lo da por hecho que va a pasar. Lo que está tratando de hacer es que no explote todo. Y la dificultad, o sea, es una situación de vida o muerte. La pelea que va a hacer durante este año es evitar finalmente que haya una explosión, porque también acá es otro dilema. De que si el gobierno baja un poquito más la tasa, que eso muchos le están diciendo, bueno, parece que la situación está tranquila, baja más la tasa y que suba un poquito el dólar, así lo tenés dentro de la banda y está controlada la situación. El tema es que el gobierno sabe que si baja mucho la tasa y después empieza a recalentar el dólar, que inevitablemente va a pasar a lo largo del año, más con un año electoral tan complejo y cuando hay un clima financiero internacional tan adverso al país, sabe que si la vuelve a subir después, todos van a desconfiar, van a decir, estás débil, ¿no? El rey está desnudo. Entonces la desconfianza va a ser mayor, por eso no la quiere bajar ahora. Pero los cimbronazos y los ataques especulativos que va a haber durante todo 2019 van a ser muchos peores que los que vivimos en 2018. El ejemplo, por ejemplo, más palpable, ¿no? El año pasado el déficit fiscal se redujo de 4,1 a 2,7, o sea que bajó 1,4 en total. Bueno, este año se piensa que baje 2,7%, o sea, el doble de lo que bajó el año pasado. Si a una economía uno le recorta el nivel de gasto de 2,7% del PBI, por definición esa economía va a caer por lo menos 2,7%, por lo menos. Si uno le suma el arrastre estadístico que está dejando la caída del año pasado, o sea, porque la economía viene así, habría que pensar ya en 6 puntos básicos de caída del PBI. Pero también, Julián, el gobierno ejecuta presupuestos. Claro, pero... De salud, desarrollo social... En todas las áreas, y aún así, porque acá se da una dinámica sumamente perversa. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, el mes pasado, en términos reales, la recaudación cayó 17 puntos. Y la economía cayó 5. O sea, cae más rápido la recaudación de lo que cae la economía. Entonces, por cada punto que cae la economía, cae 3 la recaudación. Y de la única manera que todavía se sostiene artificialmente con vida la economía es gracias a los desembolsos del FMI y a la promesa de llegar al déficit cero. Pero si a vos se está desmoronando la recaudación, cayó un 17%. Se te desmorona la economía también, la real se te desmorona. Claro, a ver, cae el desempleo, cae el consumo, la inversión, la expansión, la recaudación. Todas las áreas, ¿no? Lo único que aumenta que es la inflación, el desempleo, la pobreza, el hambre, la vulnerabilidad social. O sea, es una situación terrible. Yo pensé, yo coincido con vos que el gobierno quiere flotar hasta octubre. Después si ganan será una historia y si pierden será otra. Pero quieren flotar, quieren evitar conflictos este año. Ahora, en el supuesto que ganen, ¿no prevén lo que va a pasar el año que viene? Bueno, que le explota toda la economía, claro, de verdad. Claro. El tema es llegamos a octubre y después... Sí, porque ¿Cómo ese es el otro gran incógnita, porque en el mercado dan prácticamente por hecho el default. O sea, acá la discusión es cuándo va a ser. Los más optimistas dicen, bueno, el default va a ocurrir en 2021. Otro dice, no, va a ocurrir en 2020 cuando el FMI corte las ayudas. O sea, no falta tanto. Y otro va a decir, no, se la va a adelantar el mercado en 2019. ¿Por qué? Porque saben que el último en irse es el que no cobra.
Entonces se va a hacer un efecto estampida, entonces todos se van a empezar a ir en 2019, van a dejar de renovarle los vencimientos al gobierno y eso va a desatar el default. Porque acá también es como el dilema de los grandes inversores, que esto es lo que se va a cortar a lo largo de 2019 en algún momento. Muchos dicen, bueno, te enviamos un poquito más, aprovechamos las altas tasas, o nos vamos ahora, dolarizamos y fugamos la plata. Este es como el dilema, o sea, un ratito más o nos vamos. Pero todos dan por hecho que se van a ir. Claro, el tema es quién apaga la luz. Claro, bueno, el último sabe que pierde, no cobra. Claro, ese pierde. Entonces, claro, por eso dice, no voy a esperar a 2020 el default, me voy ahora y dolarizo ahora que puedo. Porque también muchos dicen, si se va a hacer tan fuerte la compra de dólares, la dolarización masiva de cartera va a ser tan profunda, que muchos están temiendo la vuelta del cepo. Entonces dice, compro ahora que puedo y que todavía no explotó. Y el dólar a 37 pesos es barato. Es barato. Es barato. Si el mismo gobierno está previendo en un escenario ultra optimista que el dólar a fin de año va a estar en 50 pesos, en el mejor escenario de los del gobierno, es que ahora está barato. O sea, por lo menos 13 pesos va a subir o va a tener que acompañar la inflación del año pasado. Entonces, para no quedar atrasado, porque si encima el mercado empieza a decir el dólar quedó muy atrasado, los ataques especulativos van a ser mucho peores. Ahora, Julián, ¿y qué pasa si suponete un tipo como Bolsonaro devalúa? Bueno. Dice, bueno, voy a devaluar. Sí, es que Están los planes de Bolsonaro. Sí, es muy probable, porque Brasil, que es el principal socio comercial argentino, nos va a jugar en contra en todos los sentidos. O sea, ya sea una devaluación que le va a hacer perder competitividad a Argentina, que hoy es el principal mercado de los productos industriales argentinos, entonces no va a traccionar nada. Una caída salarial en Brasil, como ya están anunciando. Los recortes, las privatizaciones, la reforma previsional, todo eso que se ha anunciado Bolsonaro para hacer este año, van a jugar en contra de la economía argentina. ¿Cómo va a ser más atractivo Brasil que Argentina? Claro, y ni hablar, bueno, hasta ahora le sirvió la asunción de Bolsonaro, le permitió bajar al gobierno, aprovechó lo bien visto que está haciendo por los mercados Bolsonaro. Entonces, pensemos lo siguiente, hace apenas 2 semanas, el Río País estaba en torno a sus 850 puntos. O sea, y todavía faltaba un año para las elecciones. O sea, ¿a cuánto va a estar el Río País un mes antes de las elecciones? O sea, un año ya estaba 850, bueno, entonces asumió Bolsonaro, eso le dio un efecto positivo a la región, hizo que descendiera el riesgo país. Pero eso no va a ser todo el año. En cualquier momento va a volver a cobrar temperatura porque las condiciones objetivas no cambiaron de Argentina. No es que dice, bueno, los indicadores de recaudación están mejorando, la inversión, la expansión, hay un reflujo de dólares. Eso no pasó, es un momento transitorio. Que cuando se empieza a dar vuelta, que también otra de las grandes preocupaciones que es la que aparece, porque con el acuerdo firmado con el fondo, Argentina prácticamente se ató de manos a la hora de intervenir frente a una corrida cambiaria. No puede intervenir. Claro, entonces, si aparece una corrida, ¿cómo la van a frenar? Y la otra pregunta es cómo van a pagar. Porque si vas a pagar con plata prestada, o sea, vas a pedir prestado para pagar lo que te prestaron, entras en un círculo vicioso que no salís más. Eso es lo que está pasando, sí, acá otro de los enigmas va a ser cómo pagar la deuda, qué hacer con las LELIQs. Porque hasta ahora absorbe con LELIQs y paga LELIQs con más LELIQs. Pero en un momento uno le dice, bueno, listo, no quiero más LELIQs, dame la plata que comprar dólares y seguirme. Claro. ¿Qué va a hacer ahí? Bueno, acá es donde aparecen las sospechas, dicen, esto tiene 2 caminos. O hace un plan Bonex, o sea, un bono compulsivo para pagarle a los bancos las LELIQs, porque ya el Banco Central está en una situación de quiebra. O les hace un plan Bonex o emite sistemáticamente para pagar, emite, pero eso desemboca en una hiperinflación. O sea, entonces las alternativas que hay para salir de la situación en la que se metieron son terribles. Son realmente... Entonces, los escenarios entre default, cepo, explosión cambiaria, salto del dólar, plan Bonex o hiperinflación son un desastre. Todas las alternativas son más malas. Que este año, ¿no? A nivel internacional va a ser deplorable. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal en Estados Unidos ya anunció que va a subir la tasa 2 veces más este año. Se anunció el Banco Central Europeo que va a subir la tasa de interés, se anunció Japón que va a subir la tasa de interés. Bueno, recién contábamos lo que está pasando en Brasil, más que probablemente la guerra comercial entre las grandes potencias, sobre todo entre Estados Unidos y China, se siga profundizando, lo cual va a hacer que haya más aranceles, más pérdida de mercado y que sigan cayendo los precios de las commodities. Entonces, uno tiene el viento de frente, ¿no? Una situación internacional cuando el país está súper vulnerable. Uno ve cualquiera de los rankings, dice... Argentina está encabezando todos, pero de la peor manera. El riesgo país más alto, inflación más alta, mayor caída industrial, o el más vulnerable, el que más condiciones tiene de caer en default es Argentina. Entonces, cualquier cambio de todas estas condiciones financieras internacionales que ya te están anunciando que van a pasar, van a ser desastrosas para el país. Gracias, Julián. Gracias, Julián, muy amable.